Es cuestión de unos segundos para conocer toda la información de Hermosillo, lo que pasa en Sonora, en México y lo más importante de la información en el mundo. De primera mano, en un momento iniciamos. De primera mano, algo más que noticias. En un momento iniciamos. Es cuestión de unos segundos para conocer toda la información de Hermosillo, lo que pasa en Sonora, en México y lo más importante de la información en el mundo. De primera mano, en un momento iniciamos. De primera mano, algo más que noticias. En un momento iniciamos. Ya son cinco los mineros que fueron privados de su libertad el pasado 23 de enero y que han sido identificados en una fosa clandestina, esto allá en la comunidad llamada El Verde, en el municipio de Concordia, al sur de Sinaloa. Uno de esos 5 mineros es originario de aquí, del estado de Sonora. Y para las organizaciones mineras del país es reprobable totalmente este ataque y la vulnerabilidad de los mineros que sea vulnerada. También aquí en Sonora, déjeme decirle que localizaron restos óseos en Nogales, esto por parte de un grupo de madres buscadoras de aquí, del estado de Sonora. Renueva el gobierno del estado de Sonora transporte público, son 420 camiones urbanos ya y una inversión superior a los 616 millones de pesos. Y la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, reitera: continuaremos enviando ayuda humanitaria a Cuba. Estas son las noticias de primera mano. Soy Francisco Javier Ruiz Quirrín. Muy buenas tardes. TVD Primera Plana y Click FM 105.9 presentan el informativo donde se clarifican las noticias. De primera mano, conducido por el periodista Francisco Javier Ruiz Quirrín, de lunes a viernes a las 2 de la tarde. Las noticias que usted escuchará mañana en otros noticieros. De primera mano, porque entender el mundo es la clave para decidir. Aquí iniciamos. Bienvenidos. De primera mano, algo más que noticias. Como siempre, un gusto saludarles desde esta plataforma TVD Primera Plana, aquí en Hermosillo, capital del estado de Sonora, en México, y para todo el mundo. Son las noticias de primera mano. Usted ya nos conoce, obligados siempre obligados, pero también acostumbrados a informarle a usted de los acontecimientos de las últimas horas, incluso lo que en estos momentos se genera en el mundo, en México y por supuesto aquí, en el estado de Sonora. Si usted nos ve, si usted nos escucha, se adelanta a los noticiarios de la radio y la televisión de esta tarde-noche y por supuesto a los diarios del día de mañana. Y como siempre y como todos los días, un saludo muy especial al auditorio de Click FM 105.9 de su radio. Bienvenidos a este noticiario de primera mano. Usted nos localiza fácilmente en cualquier dispositivo móvil, anotando así TVD Primera Plana y en todas las redes sociales, TVD Primera Plana en Facebook, en YouTube, en Twitter o en X. Y si usted me sigue en Twitter o en X o quiere hacerlo, estoy a sus órdenes en @rquirrin. Ahí estamos pues en tiempo real, en vivo. También en vivo en @TVD Primera Plana. Y si usted tiene Alexa y está en casa, dígale: Alexa, sintoniza Primera Plana Radio. También por ese conducto nos puede sintonizar. Hoy iniciamos semana laboral. Hoy es lunes 9 de febrero ya. Lunes 9 de febrero del año 2026. El calendario del más antiguo Galván nos recuerda que hoy es día de Apolonia. Apolonia, abogada para el dolor de los dientes. Y bueno, déjeme decirle que hoy es día del dentista. ¿Sí? Hoy es día del dentista, del odontólogo. Desde este espacio, por supuesto, una felicitación especial a todas y a todos
los dentistas del país, especialmente aquí los de nuestra tierra. Hay muchos amigos y amigas dentistas, voy a obviar sus nombres, no quiero que alguno de ellos se me pase, pero desde aquí un fuerte abrazo, que tengan un gran día, pero además nuestro reconocimiento especial para todas ellas, para todos ellos. Yo siempre lo he dicho, realmente llevan a cabo una labor muy, pero muy sensible, ¿sí? Muy, pero muy sensible, y debe ser lo suficientemente cuidadosa para no cometer errores. Muchas felicidades a las y los dentistas hoy. Pues día de Apolonia, también hoy es día de Nicéforo y de Ansberto. Como siempre, desde este espacio, una felicitación especial a usted también, que cumple años, por supuesto, y a usted, que tiene un motivo especial que festejar en este día. Febrero 9, año 2026, es lunes. Bueno, autoridades y familiares confirmaron que ya son 5. Hasta ayer por la tarde se habían identificado a 3 solamente. Esta mañana se logró identificar a un 4.º minero y hace apenas unas cuantas horas a un 5.º minero. De los 10 privados de su libertad el pasado 23 de enero, todos ellos trabajadores de la empresa Bisla, una empresa canadiense allá en Concordia, en el sur del estado de Sinaloa. Unas personas detenidas, sospechosas de este secuestro, revelaron la existencia de esta fosa clandestina, ¿sí? Donde se dice hay más de 20 cuerpos. No se sabe incluso con exactitud cuántos cuerpos hay en esa fosa clandestina, pero todo empezó con la identificación de un primer minero. Coincidían su ropa y sus demás características con uno de los mineros desaparecidos. Hasta ahorita entonces ya van 5 mineros desaparecidos, de los cuales han encontrado pues sus restos, ¿sí? Sus cadáveres. Autoridades y familiares confirmaron que ya son 5, como le digo, ¿sí? Los trabajadores mineros identificados luego del secuestro de un grupo de empleados ocurrió el pasado 23 de enero en el sur de Sinaloa. Las víctimas formaban parte de un equipo que laboraba en un proyecto minero ubicado en la región serrana, cuando fueron privados de su libertad en un hecho que provocó una amplia movilización de corporaciones de seguridad y peritos forenses. De acuerdo con la información recabada y confirmada además, los trabajadores identificados hasta el momento son José Ángel Hernández Vélez, Ignacio Aurelio Salazar Flores, José Manuel Castañeda Hernández, todos originarios del estado de Zacatecas, así como José Antonio Jiménez Nevares, originario de Sonora, ¿sí? El último trabajador identificado es Jesús Antonio de la O Valdés. Él es era un ingeniero de ecología, originario de Chihuahua. Así lo confirmó el Colegio de Ingenieros de Ecología de Chihuahua en un comunicado. Con esta actualización se mantiene la cifra de 5 personas plenamente identificadas, mientras continúan los análisis forenses y diligencias correspondientes para lograr la identificación del resto de los trabajadores que permanecen en calidad de desaparecidos. Pero muy lamentable, sí, muy lamentable. Aquí, a usted que me ve, le estoy en estos momentos publicando aquí en pantalla la foto de Antonio Jiménez, ¿sí? Él es de las 5 personas identificadas, sus restos, él es el sonorense que hasta la fecha, ¿sí? ha sido ya identificado por sus familiares. Muy lamentable, muy penoso, muy indignante, pero sobre todo muy penoso y muy indignante escuchar la declaración de la presidenta de México inclusive, ¿sí? Que como siempre habla de la investigación, habla de que la Fiscalía General de la República tiene el caso en sus manos, y sobre todo escuchar al gobernador de Sinaloa, quien dice que se han aumentado el número de elementos para este tipo de operativos, pero que además, y quizás sea un descanso para él, sí, el asunto lo atrajo ya la Fiscalía General de la República. Y habla de más de 1,000 elementos de la Guardia Nacional y otro tipo de corporaciones de seguridad, sí, tratando de encontrar a estos mineros desaparecidos. Así las cosas en cuanto a la aplicación, sí, de la justicia
en nuestro país. La Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México lamentó la localización sin vida de mineros privados de su libertad en Concordia. Pidió que el crimen no quede impune. El organismo pidió que el hecho no quede impune además y que se intensifiquen los esfuerzos para localizar a los mineros que aún permanecen desaparecidos. Yo voy a tratar de hablar en unos minutos más con el ingeniero Roberto Sitten, que es el presidente de esta Asociación de Ingenieros Mineros y Metalurgistas y Geólogos aquí en el estado de Sonora. Precisamente ellos publicaron un manifiesto lamentando los hechos y exigiendo una mayor eficacia de parte de la autoridad. También déjeme decirle que integrantes de colectivos de búsqueda y familiares de personas desaparecidas denunciaron que autoridades federales les negaron el acceso a una fosa clandestina localizada en El Verde, allá en la Concordia, en Sinaloa, donde podrían encontrarse restos relacionados con la desaparición de 10 trabajadores mineros ocurrida a finales de enero. Bueno, se han presentado pues grupos ahí de madres localizadoras de los tantos grupos, ¿sí?, de madres localizadoras que de manera valiente y esforzada están buscando a sus familiares, ¿sí? Se presentaron en el lugar y las fuerzas federales pues no permitieron su ingreso. A ver, vamos con nuestro compañero reportero Tony López Moreno. ¿Lo tengo listo a Tony ya? A ver, Tony, te escucho. Muy buenas tardes. Sobre esto también. Maestro Quirrín, muy buenas tardes, un gusto saludarle a usted y al auditorio, comentarles que luego del secuestro y asesinato de trabajadores del sector minero en el sur de Sinaloa, representantes sindicales hicieron un llamado a las autoridades para que mantengan y refuercen los operativos de seguridad en nuestra entidad, esto ante el riesgo que enfrentan no solamente mineros, sino todo el sector productivo. Esta mañana, el delegado del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Minero, Heriberto Verdugo, señaló que la situación de violencia en regiones como Sinaloa evidencian una falta de condiciones de seguridad, por lo que consideró necesario que el gobierno continúe en el fortalecimiento de las corporaciones de seguridad. Sí, hombre, yo creo que más allá de que nosotros podamos exponer o puntualizar, creo que el propio gobierno se ha dado cuenta de la falta de seguridad que hay en todos esos entornos y máximo en los estados que se encuentra ahorita la situación más vigilante como es Sinaloa, pues obviamente debería estar reforzado por todos lados lo que es la seguridad, no nomás para el sector minero, sino para todo el sector productivo y trabajador ahí en la misma entidad. También subrayó que los hechos recientes han generado preocupación entre trabajadores del sector minero. También insistió en que la seguridad debe garantizarse de manera permanente y no solamente como reacción a hechos violentos. Es el reporte. Muy buenas tardes. Moreno, muy buenas tardes. Bueno, del clima violento que vivimos desde hace años, lamentablemente, pues vamos a pasar al clima aquí en nuestra región, y es que vivimos un febrero también muy veraniego, estará usted de acuerdo conmigo. Gilberto Lagarda, ¿qué pronóstico tenemos para esta semana? Muy buenas tardes y gracias como siempre, Gilberto. Muy buenas tardes, licenciado Ruiz Quirrín. Pues sí, como comenta, es un febrero bastante cálido el que estamos sintiendo en estos días y pues no hay mucho cambio. Pues lo menos en este arranque de semana, porque pues se van a mantener todavía las temperaturas arriba de 30 grados por Hermosillo, cuando menos la mayor parte de esta semana. Para lo que es el sur oriente de Sonora, el día de hoy sí tiene posibilidades de lluvia. Tenemos condiciones favorables por un sistema ciclónico que está en niveles medios y altos de atmósfera y una vaguada también en altura, sumada a la corriente de chorro, están generando una alta afluencia de humedad hacia lo que es el sur y el oriente del estado de Sonora, así que es donde más todavía hay de que se presente lluvia tanto el día de hoy como el día de mañana. Para el resto del estado, incluyendo pues Hermosillo, pues no es muy favorable, la verdad son un poco nublados y esto pues también no tenemos cielos completamente cerrados. Esto se va a traducir en que pues vamos a seguir con las temperaturas altas cuando menos de aquí el jueves. Porque el viernes, posiblemente entre viernes o jueves, espera el arribo de un nuevo frente frío, el cual sí va a refrescar las temperaturas en el estado y podría provocar también algo de lluvia en la sierra de Sonora. Esperamos que este frente, sus efectos se comiencen a sentir a partir del viernes o del sábado. Y pues eso estaría más que frío, pues refrescar las temperaturas, porque están bastante cálidas, no se espera un cambio tan brusco, sí, moderado, pero sí lo que esperamos es que refresque las temperaturas para
a partir, más que esto para fin de semana, a partir del viernes. Bien, sí, ya me adelantaste la respuesta a la pregunta que te quería hacer respecto a si esperaríamos una disminución de las temperaturas. Y bueno, si estamos hablando del fin de semana, quiere decir que el día 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, pues va a haber un buen clima. Y si hace frío, pues seguramente la calidez de ese día lo va a eliminar. Como siempre, Gilberto, muchísimas gracias. Muy buena tarde. Muy buenas tardes, y hasta luego. Hasta luego. Es el ingeniero Gilberto Lagarda Vázquez, es el jefe del área de meteorología de la Comisión Nacional del Agua. Le recuerdo nuestro número de WhatsApp, por cierto, 6621-715540, ¿sí? No me llame, ¿sí? Escríbame, con muchísimo gusto leo, ¿sí? Recojo su comentario, su crítica, alguna duda, alguna sugerencia, estoy a sus órdenes, 6621-715540. Bueno, en más información, integrantes colectivos de búsqueda, bueno, sin salirnos del tema de las fosas clandestinas, déjeme decirle, integrantes de colectivos de búsqueda localizaron restos óseos en las inmediaciones de la Garita Mariposa. ¿Dónde? Esto allá en la frontera Nogales, la fronteriza Nogales, lo que movilizó a autoridades de los 3 niveles de gobierno. El hallazgo fue reportado durante una jornada de rastreo realizado por las buscadoras, quienes dieron aviso inmediato a las corporaciones de seguridad para el resguardo del área y el inicio de las diligencias correspondientes. Hasta el momento, las autoridades no han proporcionado información oficial sobre el número de restos encontrados ni sobre el tiempo que podrían llevar en el lugar. El hallazgo se suma a otros registrados en la región fronteriza, donde colectivos han mantenido labores constantes para localizar a personas desaparecidas y brindar respuestas a sus familias. Ahora Nogales, ayer Puerto Peñasco, y más antes Hermosillo, y más antes Guaymas y Ciudad Obregón. ¿Sí? La organización de madres rastreadoras, buscadoras Causa en Común, sacando estadísticas de la presencia de fosas clandestinas, colocó a Sonora en el 3er estado de la República Mexicana con más fosas clandestinas, ¿sí? Sí, antes está Jalisco, antes está Zacatecas y Michoacán. Se reparten ese nada honrosos primeros lugares. Aquí, de nuevo, aquí en Hermosillo, el gobierno de Sonora impulsa una estrategia para modernizar el transporte público en la entidad con la incorporación de 420 camiones y una inversión superior a 616 millones de pesos, con el objetivo de mejorar la movilidad urbana y la calidad del servicio. La nueva flota opera en 15 municipios clave, entre ellos Hermosillo, Cajeme, Navojoa, Guaymas, San Luis, Río Colorado y Nogales, ampliando la cobertura del transporte y beneficiando a miles de usuarios. Los autobuses cuentan con aire acondicionado, cámaras de videovigilancia, validadores electrónicos y pantallas informativas, elevando los estándares de seguridad y eficiencia. Además, desde noviembre pasado, Hermosillo implementó un sistema de credencialización que ordena la operación y garantiza tarifas preferenciales para estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad. Para este esquema se destinaron 60 millones de pesos en tecnología. Esta permite reducir el uso de efectivo e incorporar pagos mediante un código QR, agilizando el abordaje y fortaleciendo el control de ingresos en el transporte público. Hay que admitir que en materia de tecnología y en materia de adquisición de transportes públicos urbanos se ha adelantado mucho. Lo que falta es en sí la operatividad. Sigue habiendo mucha tardanza, sigue habiendo ineficiencia de parte de la preparación de los operadores, sigue usted quizá quedándose con el brazo extendido esperando que se detenga la unidad y no se detiene. Hay muchas fallas aún en la operatividad del transporte público aquí en el estado de Sonora. Bueno, como tuvimos conocimiento antier en la noche, en un juego dramático, ¿sí? En un juego dramático, los Charros de Jalisco finalmente vencieron a los Tomateros de Culiacán, 2 equipos de México representativos en la Serie del Caribe, México rojo, México verde. En 11 entradas, finalmente Jalisco sacó adelante el juego, lamentablemente por 2 errores del pitcher mismo, 2 llamados wild pitch, es decir, lanzamientos totalmente descontrolados, sí, que no pudo
atrapar el receptor de Culiacán y así perdieron el juego. Primero hubo un lanzamiento descontrolado que empató el partido. Después hubo otro lanzamiento descontrolado que con casa llena logró sin problema alguna anotar el hombre de tercera base. Y no pasaron muchas horas después para que de manera oficial el comité organizador de la Serie del Caribe anunciara que el próximo año 2027, como siempre en la primera semana de febrero, se llevará a cabo la Serie del Caribe 2027, claro, aquí en Hermosillo, la capital del estado de Sonora. Siempre cuando se ha llevado a cabo la Serie del Caribe aquí en la capital del estado, ha sido un éxito tanto en lo promocional como en lo económico, ¿eh? Y todos los días con estadio lleno, lo que no ocurre, ¿sí?, en las plazas como Puerto Rico, Dominicana, Caracas, cuando ha intervenido Venezuela también. Entonces, pues esperemos, debe de empezar a organizarse esta Serie del Caribe a partir de hoy, de este día, y la verdad es que serán mano, pues, los anfitriones, es decir, la directiva del Club Naranjeros de Hermosillo. Les recuerdo que estamos transmitiendo desde TVD Primera Plana y para el auditorio de Click FM 105.9 de su radio. Son exactamente en estos momentos las 14 horas con 22 minutos. Regreso en un momento. Gracias por escuchar de primera mano. Regresamos después del corte. DVD Primera Plana, tu canal. Swan Láser Visión y Spa, dirigida por el Dr. Mark Anthony Swanson, médico reconocido en el mundo por su aportación a la medicina oftalmológica. Aquí tenemos varios de los estudios que son muy importantes. Tenemos interferometría, OCT, que es una tomografía ocular. Tenemos un aparato también que nos mide la superficie del ojo y tenemos un microscopio especular que nos mide la córnea del paciente. Agenda tu cita al 662-210-9088. Swan Láser Visión y Spa. Unidad y trabajo. STIRT. Estamos de vuelta con más noticias de primera mano. Bueno, como sabemos, México pues dejó de surtir petróleo a Cuba y el gobierno cubano se ha visto pues ha entrado en crisis por la falta de este energético, tanto así que anunció que se quedó sin el combustible para sus aviones. Es decir, no hay turbocina allá en Cuba y de manera muy precisa en el Aeropuerto Internacional de La Habana, ¿sí? Se espera que el escenario pues se empeore en los próximos días. Pero la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo, esperemos que con labor diplomática podamos retomar el envío de petróleo a Cuba, porque la presidenta habla siempre de venta, pero nunca se han exhibido ni los contratos ni las facturas, de tal manera que se establece que han sido pues un regalo, un obsequio del gobierno de la 4T a la dictadura de Cuba. Quien insiste mucho la 4T que se está ayudando al pueblo cubano. La verdad de las cosas es que se ayuda a la dictadura, ¿sí? A la dictadura de los Castro y del presidente ahora Miguel Díaz-Canel. Se acaba de enviar 2 barcos con poco más de 800 toneladas de víveres, ¿sí?, para Cuba. Estamos hablando de enseres, estamos hablando de ropa, estamos hablando de alimentos, estamos hablando de medicina. Habrá más apoyo, dice la presidenta. El pueblo de México siempre es solidario. Nadie puede ser omiso a la situación que están viviendo el pueblo de Cuba. Afirmó al calificar como muy injustas las medidas que afectan al suministro de energía. Bueno, tengo unas palabras de ella, pero antes
Antes hubo un comentario esta mañana allí en Palacio Nacional acerca de esta privación ilegal de la libertad de los mineros en Concordia, en Sinaloa. A ver, esto dijo la presidenta, vamos a escuchar. Que hubo un cobro de piso, ¿qué información hay actual de esto? Está revisando el Gabinete de Seguridad desde el primer momento que se anunció su desaparición, su secuestro. El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México estuvo atento y buscándolos. Hay detenidos en este caso y los propios detenidos fueron quienes mencionaron pues la información que después se tuvo. La pregunta específica fue, hay versiones de que fue una reacción del crimen organizado ante una exigencia pues, de cobro de piso allá la compañía canadiense Vizsla, allá en Concordia, en el sur de Sinaloa, y que ante una negativa pues de esta manera hizo sentir su represión. Así la hacen sentir como en otras regiones de la República Mexicana. La presidenta pues dijo, estamos investigando. Sí, estamos investigando y estamos investigando, punto. ¿Y qué le digo del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya? A ver, vamos a escuchar algo de lo que dijo esta mañana. En general que estamos implementando, el operativo general que llevamos, pero también los operativos específicos, particularmente el tema de los mineros desaparecidos, de la familia de turistas del Estado de México, que igualmente sufrió privación de su libertad. Por lo menos 4 elementos de 6 liberaron a la señora y a una niña. Entonces vino a comentar con nosotros lo que era el operativo que estaba haciendo al respecto, y inmediatamente después de eso, por cierto, se tomó la decisión de parte de la Fiscalía General de la República de atraer el tema de los mineros. Me pregunto, después de esta declaración, ¿puede haber mayor evidencia de un apoyo del gobierno federal al gobernador Rocha Moya a pesar de los pesares? Y a pesar de los pesares es decirle a usted que a partir del enfrentamiento entre Mayitos y Chapitos ha habido más de 2,000 muertes, 2,000 asesinatos en Sinaloa. ¿Sí? Y además, ¿qué le digo? Hace unos cuantos días fueron atacados 2 diputados locales, uno de ellos dirigente de Movimiento Ciudadano en el estado. Y luego esto. Y luego la desaparición de 10 mineros. Y lamentablemente, pero todo indica que fueron asesinados. 5 de ellos han sido ya plenamente identificados y rescatados de una fosa clandestina. Y el gobernador, inamovible, sigue ahí. Es que son otros tiempos, pues ya no son iguales, ¿no? Ahora son peores. Por cierto, la presidenta, con respecto a Cuba, le decía hace un momento, dijo que pues era muy injusto el señor presidente de Estados Unidos con esta medida de imponer aranceles a quien enviara petróleo a Cuba. A ver, vamos a escucharla. Es muy injusto esta sanción que se está imponiendo a los países que vendemos petróleo a Cuba. Muy injusta, no está bien, porque no están bien las sanciones que afectan al pueblo. Puede uno estar de acuerdo o no con el régimen de gobierno de Cuba, pero no debe afectarse a los pueblos nunca. Entonces nosotros vamos a seguir apoyando y seguimos haciendo todas las acciones diplomáticas necesarias para poder recuperar el envío de petróleo, porque no se puede ahorcar a un pueblo así. No se puede ahorcar a un pueblo así, dice la presidenta de México, y por eso hay que ayudar al pueblo de Cuba. ¿Cuántos años? Pues son más de 60. Lo que las dictaduras, lo que el gobierno cubano lleva oprimiendo a su pueblo, en sus libertades y también en su estatus económico, el hambre, la ruina, ¿sí? Y todo como consecuencia precisamente de una dictadura comunista allá en la isla, que se impuso, le recuerdo a ustedes, de 1959 por Fidel Castro al vencer
a Fulgencio Batista. Entonces, presidenta, ¿a quién se está ayudando? ¿Al pueblo de Cuba o a la dictadura para que salga de su problema? En fin. Bueno, a ver, ayer aquí localmente, ayer se inauguró la Liga de Béisbol, muy popular la Liga de Béisbol del Río Sonora. En Ures fue el evento, acudió el secretario de Gobierno, que por cierto lo andan placeando mucho a Adolfo Salazar Razo, seguramente como es año preelectoral, pues rumbo a las elecciones del 27. También a quien se está placeando mucho, ¿sí? A Lorenia Valle San Pedro, senadora de la República, también estuvo ahí en la inauguración, pero también estuvo Toño Astiazarán, quien antes de eso estuvo recorriendo casas de Ures y saludando gente, y durante la inauguración se estuvo ahí en las gradas. Sí, esto escribió Toño, a ver, hay un post de Toño. Muchas gracias a la Liga de Béisbol del Río Sonora por la invitación al partido inaugural, escribió. Un partidazo el que se aventaron los halcones de Banamichi contra los Medias Rojas de Ures. Éxito en esta temporada, y publica algunas gráficas ahí saludando a Juan Pueblo. Esto en Ures. Déjenme decirle que Juan Pablo Guanipa, ahora yendo al mundo, Juan Pablo Guanipa, aliado cercano a María Corina Machado, fue detenido nuevamente, había sido liberado, no pasaron muchas horas de su liberación y fue nuevamente detenido. Su hijo denunció el hecho como un secuestro. Poco después la Fiscalía de Venezuela emitió un comunicado en el cual confirmó que el opositor había sido aprehendido nuevamente a solicitud suya, es decir, de la Fiscalía. Se ha solicitado ante el tribunal competente la revocatoria de la medida cautelar acordada al ciudadano Juan Pablo Guanipa en virtud de haberse verificado el incumplimiento de las condiciones impuestas, dijo el gobierno cubano. O sea, primero liberaron a un preso político y a las horas lo volvieron a detener. Así las cosas en este régimen que sigue adelante el chavismo allá en Venezuela, como lo hemos comentado. El gran acontecimiento de ayer por la tarde, fue el Super Bowl número 60, esto en Santa Clara, un pueblo ahí pegado a San Francisco, en California, y pues el comentario generalizado, el show de Bad Bunny. Benito es el nombre de Bad Bunny, por cierto, y yo debo decir algo, hacer un reconocimiento de la extraordinaria tecnología aplicada en este show. Es un show al final de cuentas, ¿no? Es un show y se logró finalmente el propósito, ¿sí? Déjeme decirle que Bad Bunny tiene en este momento más de 50 millones de seguidores en el mundo, ¿no? Solamente debajo de Taylor Swift, que tiene cerca de 300 millones de seguidores. Bueno, son unos cuantos, ¿sí? Pero este latino tiene 50 millones de seguidores en el mundo. Pero más allá todavía, su mensaje, que incluyó el mensaje político, pues habló de una América no de Estados Unidos, sino de todos los países de América Latina, hizo mención de cada uno de ellos, hizo un reflejo pues de un campo agrícola de América Latina, y también lo que sé, cada quien, el productor de este show, el productor pues fue un genio al integrar de manera sorpresiva a Lady Gaga, ¿sí? Y a Ricky Martin, ¿sí? Lo que sé de cada quien. Yo no soy fan en cuanto al artista que es Bad Bunny, para mí no canta, ¿sí? Pero hay que reconocer que es un valiente en cuanto a su arrojo por defender a los latinos, pues específicamente contra Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, quien después de este show escribió un post reprobándolo, diciendo que fue algo horrible, ¿sí? Que fue algo horrible y que no representaba de ninguna manera el pensamiento ni el valor de los Estados Unidos. Yo le digo algo, le he comentado a algunos amigos, Bad Bunny pues debe de traer un fuerte equipo de seguridad. El discurso de odio de Donald Trump puede ser la razón de algún atentado, ¿sí? Esperemos que no sea así. Son exactamente en estos momentos las 14 horas con 35 minutos. Regreso en un momento. Gracias por escuchar de primera mano. Regresamos después del corte.
El glaucoma es una enfermedad crónica degenerativa que daña de manera irreversible el nervio óptico y en los casos más severos, la ceguera es total. Y lo más terrible, no da síntomas. Clínica Swan Láser Visión y Spa atiende este y todos los padecimientos de los ojos con especialistas de primer nivel, tecnología de punta en equipo médico y lo más importante, una atención humana con resultados sorprendentes. Clínica Swan, los esperamos. Swan Láser Visión y Spa. STIRT, unidad y trabajo. Con la llegada del frío, aumentan las enfermedades respiratorias. Por eso, el gobierno de Sonora trabaja todos los días para cuidarte. Pero tú también puedes prevenirlas. Abrígate, lávate las manos con frecuencia, ventila tu casa y evita los cambios bruscos de temperatura. Recuerda que la vacuna de la influenza y COVID ya están disponibles en tu unidad de salud. Vacúnate. Este invierno, protégete del frío. Sonora, tierra de oportunidades. La modernidad, la tecnología y el ruido nos rodean cada día. Y en medio de tanto, necesitamos algo más que información. Necesitamos claridad. Desde su origen en TVD Primera Plana, el informativo que confías da un paso más. De primera mano, con el maestro Francisco Javier Ruiz Quirrín. Ahora, escúchalo en Click FM 105.9, de lunes a viernes a las 2 de la tarde. De primera mano, algo más que noticias. Estamos de vuelta con más noticias de primera mano. ¿Hay casos de sarampión en la Universidad de Sonora? Es una pregunta, simplemente es una pregunta, pero con el objetivo de fortalecer la prevención de enfermedades y facilitar el acceso a la vacunación, la Secretaría de Salud Pública anunció la instalación de módulos de vacunación en distintas unidades de la Universidad de Sonora en el estado. La jornada se llevará a cabo del 9, es decir, a partir de hoy hasta el 13 de este febrero, donde los stands estarán disponibles en la unidad de medicina, así como en la unidad de servicios estudiantiles en un horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde. También se habilitarán módulos en los campus de Caborca, Nogales, Cajeme y Navojoa durante el mismo periodo. Durante estas jornadas se aplicarán vacunas, además de dosis contra influenza, COVID y neumococo. La dependencia recordó que la campaña de vacunación invernal permanecerá vigente hasta el 3 de abril e invitó a la población a aprovechar estas jornadas para completar sus esquemas. Voy a tratar de localizar, como le dije hace un momento, al ingeniero Roberto Siten. Él es el presidente de la Asociación de Ingenieros, Mineros, Metalurgistas y Geólogos de México. Inclusive dieron a conocer esta mañana a través de sus redes sociales una publicación, un manifiesto. ¿Tenemos el manifiesto de la asociación, Juan, por favor, para ir adelantando esto? A ver si tenemos el manifiesto. Aquí, a ver si me lo acercas un poco, por favor, para ir Sí. Ingeniero, estamos al aire, ¿estamos listos? A la orden. Bueno, pues en primer lugar, muy buenas tardes. Estoy viendo aquí su comunicado donde la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México expresa su más profundo pesar por la localización sin vida de mineros que fueron privados de su libertad el pasado 23 de enero en Concordia, Sinaloa. Ya han sido 5. Ingeniero Roberto Siten, los identificados, uno de ellos originario de Sonora. Qué lamentable esto, qué lamentable, ingeniero. Sí, claro que sí, es lamentable pues para la industria minera, para todos los ciudadanos y para todo México, ¿no? Son gente de bien que salían de sus casas a traer sustento a sus familias y que los priven de la libertad para asesinarlos, pues es lamentabilísimo esto, lamentable, totalmente irreprochable. ¿Había usted tenido conocimiento, ingeniero Siten, de una situación similar en el pasado o en el pasado reciente? Pues mira, se habla mucho de eso, ¿no? Del Estado de Derecho, del pago de piso y todo eso, pero pues no nada nos consta, ¿no? O sea, son como rumores
pues que se manejan en varias partes de México, ¿no? Inclusive para las demás industrias, como por ejemplo en la industria de la construcción o bien en la industria de manufacturera o la agrícola, que los grupos armados se financian por medio de las empresas, ¿no? Entonces es lamentable lo que ha pasado en esta ocasión aquí con la industria minera, ¿no? En el caso, reprochamos totalmente estos actos. Sí, perdón, lo interrumpí, pero en este caso de los mineros de la Concordia, allá en el sur de Sinaloa, se habla de 10 mineros. La asociación que usted preside, la Asociación de Ingenieros Metalurgistas, Mineros y Geólogos de la República Mexicana, ¿tiene alguna información respecto a las causas que pudieron haber provocado esta tragedia? ¿Tienen alguna información? Porque quiero suponer que estás en contacto con tu par de Sinaloa. Tenemos la misma información que se ha manejado en los medios, ¿no? De que estos grupos criminales se financian por medio de las empresas y pues muchas veces no llegan o quieren presionar más o no sé, de alguna manera y se les sale del control, ¿no? Entonces, lamentable, estamos muy consternados, toda la industria, todos los ingenieros, porque es una labor muy noble para México y para las familias mexicanas, y yo creo que aquí vale la pena, sí, que el gobierno proporcione la seguridad de que les corresponde, ¿no?, para cuidar a los ciudadanos. Ahora, ingeniero Roberto Sitten, ¿qué me dice de Sonora? Sonora, que es una joya de la corona de la minería en México, y caramba, pues no podemos decir que esté alejado de esto. ¿Qué información tiene usted? Pues mira, de cada quien en su proporción, ¿no? Ciertas empresas han sufrido levantamiento de los choferes, de los ingenieros, y pues luego ya los entregan o les roban las pertenencias, ¿no? Carros o vehículos o lo que traigan, ¿no? Hasta diésel, por ejemplo. O sea, la cuestión está de que la delincuencia está incontrolable, pues, y yo creo que es un llamado enérgico al gobierno a que cambie su política de seguridad, porque pues los grupos armados siguen estando cada vez más fuertes y las empresas más indefensas, ¿no? Me está diciendo entonces que aquí en Sonora han levantado mineros o empleados de compañías mineras y les han asaltado, los han robado. Los han robado, sí, les han quitado los vehículos o simplemente les quitan las mercancías, ¿no? Pero es lamentable, es muy lamentable todo esto. ¿Y esto ya se ha denunciado de manera formal ante la autoridad, ingeniero? Mira, sí ha habido robos y se han denunciado, y pero lo toman como casos aislados, ¿no? Porque realmente el crimen no había hecho este tipo de actos tan sanguinarios, ¿no? Pues es un llamado a las autoridades para que tomen cartas en el asunto, y queremos que exigir que haya libertad de tránsito, libertad de trabajo y que seguridad ante todo, ¿no? Ciudadanos. Muy lamentable. Ahora, hay, quiero suponer, algún llamado precisamente pues a todos los que trabajan en las minas, a todos los trabajadores de las minas ante esto. ¿Cuál sería el llamado? Pues mira, la cuestión es del territorio nacional, y aquí en Sonora también hay muchas, todos lados. Cada ratito vemos ahí, por ejemplo, robos en Caborca, robos en Yécora, robos en muchas partes del territorio nacional. Y pues mejor hacemos el llamado directamente al mismo gobierno a que refuerce y cambie su política de seguridad, porque no está siendo efectiva, ¿no? Ahora, no es la primera vez que hacen este llamado, ingeniero. El apoyo que podía dar Estados Unidos al tener inteligencia y que combate a los grupos, ¿no? Porque estamos indefensos como ciudadanos mexicanos. Ahora, ¿hay alguna estrategia, alguna comunicación previa con su organización de todo el país, con la organización o dirigencia nacional, para llevar a cabo
pues alguna exigencia ante el gobierno federal. Pues mira, hay un planteamiento unido de todas las organizaciones mineras del país y estamos exigiendo prácticamente que se esclarezcan estos lamentables hechos y que sean capturados los responsables y que el mismo gobierno ayude a tener seguridad en el país, ¿no? Ese es el llamado que unido de todos los grupos, la Cámara Mexicana de Minería, la CAMIMEX, la Asociación de Ingenieros Mineros, y todas las organizaciones prácticamente del país están unidos para exigir seguridad ante todo y Estado de Derecho. Bien, ahora finalmente estoy hablando con el ingeniero Roberto Siten Ayala, es el presidente de la Asociación de Ingenieros Mineros, Metalurgistas y Geólogos de México. Finalmente, de los mineros secuestrados, privados de su libertad allá en Concordia, Sinaloa, a ver, precisame algo, ingeniero, ¿cuántos exactamente son de Sonora? ¿Cuántos de Hermosillo? Mira, no tenemos idea. Primeramente habían dicho que eran 7, después ¿Sí? bajaron la cifra 3 y creo que por ahí va a andar como alrededor de 3, ¿no? Porque digamos que somos muchos los ingenieros que nos dedicamos a esta actividad tan noble. Sí. Y pues nos conocemos a todos realmente porque pues unos son geólogos, otros mineros, otros eran creo de seguridad, otros eran relación con las comunidades, etcétera, ¿no? Entonces prácticamente tenemos detectado que tal vez a lo mejor de 3 personas eran originarias de aquí de Sonora. ¿No ha habido contacto con los familiares de ellos y la asociación? Lo que pasa es que los familiares también tienen miedo. Prácticamente Válgame la Dios. Fiscalía los citó para hacer declaraciones en Mazatlán y pues unos sí fueron, pero de otros no quisieron ir las familias. Dicen, pues oye, tenemos miedo de que se filtre información y haya más cosas que lamentar, ¿no? Sí, sí, inclusive... Entonces, prácticamente se tiene la información que ha salido prácticamente en los medios, ¿no? No, sí, y la Fiscalía de Sinaloa, ingeniero Roberto Siten, informó que de Sonora solamente había dos denuncias, por eso la certeza de tu comentario en el sentido del temor, pues del miedo de los familiares, ¿no? Caramba, es una realidad, es una realidad. Es una realidad la que estamos viviendo y el problema es de que la denuncia se hizo grupal, digamos, el mismo instante, el mismo día, ¿no? Sí. Y pues y después el gobierno dice, oye, pues hay que hacerlo individual todos. Y pues, no sé, es como que decir, oye, pues ya tienen toda la información, hay que hacer lo que se tenga que hacer para buscarlos y tratar de localizar sanos y salvos. Y pues muchas familias no quisieron ir a hacer sus declaraciones por temor, ¿no? De filtración de información. Bien, pues me quedo con esta información que proporcionas, Roberto Siten, de que en Sonora también trabajadores de las minas han sido víctimas también de organizaciones delincuenciales. Pues si no hay inconveniente, estamos en contacto, ingeniero. Muchísimas gracias por esta conversación. Cuando gustes, maestro, cuando gustes. Que le vaya muy bien. Y saludos a todo el público. Gracias. Que le vaya muy bien, gracias. Es el ingeniero, repito, es el ingeniero Roberto Siten Ayala. Él es el presidente de los mineros organizados, ¿sí? Le llamaremos así, de los mineros organizados aquí en el estado de Sonora. Son exactamente en estos momentos las 14 horas, 2 de la tarde con 49 minutos. Les recuerdo, transmitimos desde TVD Primera Plana y para el auditorio de Click FM 105.9 de su radio. Regreso en un momento. Gracias por escuchar de primera mano. Regresamos después del corte. TVD Primera Plana, tu canal. ¿Buscas una imprenta rápida con la mejor calidad al mejor precio? PP Digital es la solución. Tabloides, invitaciones, volantes, libros y mucho más. Búscanos en Heriberto Aja número 17, entre Zacatecas y San Luis Potosí, en la Colonia Centro. Imprenta PP Digital.
Bienvenido a TVD Primera Plana. Innovación, contenido y actualidad en un solo lugar. Noticias en tiempo real, entrevistas exclusivas, análisis político y definitivamente algo más que noticias. Todo lo que tu día a día necesitas para mantenerte informado del mundo. Y lo mejor de los deportes con sus actores, la estadística y sus anécdotas. Desarrollo personal, cultura, salud, entretenimiento que te inspira a seguir adelante. Tú también conéctate desde cualquier dispositivo y forma parte de la comunidad que elige contenido de alto valor. TVD Primera Plana, tu canal. Estamos de vuelta con más noticias de primera mano. Bueno, seguimos adelante. Antes de ir al resumen informativo, déjeme decirle que habitantes de las colonias del norte de Hermosillo enfrentan diariamente problemas con el abasto de agua potable. En algunas zonas el suministro no supera las 6 horas al día. La situación se agrava por constantes fugas de drenaje que, aseguran los vecinos, representan un riesgo para la salud. ¡Qué tremendo problema! Para Agua de Hermosillo, sobre todo, que es un organismo descentralizado del ayuntamiento, ¿sí? Porque se dice que por lo menos la mitad o más de la mitad de toda la red de agua potable de la ciudad, pues, colapsa constantemente. Es decir, hay muchísima fuga y si hablamos de baches, pues habría primero que reparar la fuga y después ya reparar el bache que se origina. Estoy recordando que lo habíamos comentado aquí mismo cuando el presidente municipal de Hermosillo, Antonio Estazarán, pidió, estamos hablando hace 3 años, 4,000 millones de pesos para reparar la red de agua potable. Le llegó la noticia al presidente López Obrador y el presidente López Obrador dijo, ¿y su nieve de qué la quiere? ¿Sí? En fin, ahora déjeme decirle que está paralizado el proyecto de las presas en el río Sonora, ¿eh? Y tengo entendido, se había establecido ahí un presupuesto de 7,500 millones de pesos para esa obra. Y Ramón Flores, diputado federal del Partido del Trabajo, hizo un video específicamente para decir, ya hay 1,500 millones de pesos para las presas del río Sonora. ¿Se va a regresar ese dinero? Vamos al resumen informativo de primera mano. ¿Qué tal, maestro? Muy buenas tardes. Este es el resumen de primera mano. En Sinaloa fueron localizados sin vida los cuerpos de mineros que habían sido privados de la libertad hace 2 semanas, según lo confirmó la empresa minera. De acuerdo a informes de medios sinaloenses, van 5 trabajadores mineros localizados. En este mismo caso, la presidenta Sheinbaum informó que los detenidos confesaron la ubicación de los restos en Concordia. En otros temas, aquí en Sonora, la Secretaría de Salud informó que instalarán un centro de vacunación contra el sarampión en la Unison. Anuncia al DIF Hermosillo el Congreso Familias que Transforman 2026, que será el próximo 21 de febrero. En Cajeme, Javier Lamarque anunció que permitieron la reapertura de tiendas Waldos porque cumplen con los requerimientos de protección civil. En la nota policíaca detuvieron a un sujeto en el fraccionamiento San Jerónimo por agredir a su ex esposa y a su hija. Allá en Nogales, cerca de la Garita Mariposa, colectivos de buscadoras localizaron restos óseos. Esta es parte de la información. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Gracias, Rigo Gutiérrez Escalante, director editorial de Primera Plana. Seguramente usted, que es mayor de 40 años de edad, que me escucha o me ve, recuerda cuando había aquellas grandes campañas, llegaban a las escuelas a vacunar contra el sarampión, tosferina, otras enfermedades, ¿recuerda? Sí, la poliomielitis. Bueno, pues ahora se instalan módulos especiales en la Universidad de Sonora, ¿sí?, contra el sarampión. Cómo han cambiado los tiempos. Muchísimas gracias por su atención a este espacio de noticias. La invitación para el día de mañana, martes, la cita es a las 2 de la tarde, tiempo del Pacífico. Y usted que me ve, nos localiza fácilmente en cualquier dispositivo móvil anotando así, TVD Primera Plana, y en todas las redes sociales. También, desde luego, para el auditorio de Click FM 105.9 de su radio. Saludos allá en cabina a Paulo Tapia. Aquí en casa, gracias a Juan Berrios en el control técnico, a Ileana Bernal en la producción de noticias y a Jorge el Curioso García aquí en el estudio. Francisco Javier, bueno, también a todo el equipo, por supuesto, de Primera Plana que hace posible este noticiario. Francisco Javier Ruiz Quirrín, a sus órdenes y muy buen provecho.
Por hoy están informados. Le invitamos para escuchar de primera mano de lunes a viernes 2 de la tarde por la señal de Click FM en el 105.9 de su cuadrante en la capital de Sonora y por la señal digital de TVD Primera Plana en todas sus redes sociales. Esto fue De Primera Mano con el periodista Francisco Javier Ruiz Quirrín. De Primera Mano, algo más que noticias.